a intervenir nuestro secretario provincial, Julio Bernardo, un hombre que tiene mucha trayectoria política, comunista afianzado y de los que nos da muchos ejemplos. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas, camaradas. En primer lugar, un saludo desde el Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía, a la Asamblea, a la agrupación de Salar, y darle la bienvenida también a la agrupación de Loja, ¿no?, que es su primera entrega de carnet, y eso pues demuestra que vamos creciendo poco a poco, pero vamos creciendo. La entrega de carnet, como ha dicho Carmen, pues es un acto que está en todas las agendas de todas las agrupaciones del Partido Comunista de Andalucía. Es decir, es uno de los actos que hay que hacer cada año sí o sí, ¿no? Hay que hacer porque, en fin, es la forma de afianzar nuestro compromiso con el partido, con los trabajadores. Pero no podemos hacer una entrega de carnet en el momento en que estamos y no hablar de política, ¿no?, de la situación política que tenemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que yo voy a intentar hacer de forma breve, que luego nuestro camarada pues terminará, en fin, y nos dará una mayor perspectiva, ¿no?, siempre se cuento que él ha tenido de una mayor perspectiva que la que podemos tener en una provincia. Desde hace 4 años el partido estaba trabajando para conseguir que la política de Izquierda Unida se cambiara esa política que veníamos haciendo de oposición influyente al gobierno de Zapatero por una política más pegada a los trabajadores y a las trabajadoras, más pegada a la calle. En aquellos momentos lo consiguió y prueba de ello es que desde estos 4 años se ha venido haciendo otro tipo de política y eso ha dado sus resultados. Ha dado sus resultados en la urna, la dio en las elecciones generales y la ha dado en las elecciones andaluzas. Pero no ha sido suficiente, porque si hubiera sido suficiente, en Andalucía, en lugar de sacar 12 parlamentarios, hubiéramos sacado algunos más, y en España lo mismo, y sin embargo PP ha sacado, como decía antes, una mayoría absolutísima y nos está haciendo, bueno, la política de derecha, así que podemos esperar del PP, por esa política de derecha. Pero en este tiempo, además, hemos sufrido agresiones no solo por parte del PP, sino también del PSOE. Sí, empezaron con las agresiones, con la rebaja de sueldo a los trabajadores públicos, con la reforma laboral, con la reforma de las pensiones. Es decir, hemos sufrido una serie de agresiones y eso llevó a que la gente pues entendiera que a lo mejor el Partido Popular lo iba a hacer mejor. Nada más que entrar el Partido Popular en diciembre hizo una serie de medidas que os van a afectar a todos. Seguramente cuando venga el recibo del IBI, veréis que un 10% de ese recibo es un aumento que hizo el Partido Popular en diciembre, pero pasa como desapercibido. Pero luego hemos tenido otra reforma laboral, una huelga, y ahora ya se nos anuncian para el miércoles que viene una de recortes y para julio otra siguiente tanda de recortes. Mientras tanto, nosotros, en base a los resultados en las elecciones andaluzas, pues, el día 25 de marzo fueron las elecciones andaluzas, el día 29 había huelga general, no sé si os recordáis, pero el día 27 hubo una ejecutiva que fijó las bases para una posible negociación de un acuerdo de gobierno de Andalucía, ¿no? Esa ejecutiva fijó las bases en base a la conferencia política que el partido había tenido 2 meses antes, o un mes antes, fue en febrero, un par de meses antes. De ahí, bueno, pues sirvió de base a esa negociación. Luego, una vez que tuvimos el posible acuerdo de gobierno, se vio en un comité central que apoyó mayoritariamente la entrada al gobierno, o proponer a los militantes que apoyaran la entrada al gobierno, un referéndum dentro de Izquierda Unida, tal y como marcan los estatutos, tal y como se había comprometido en la anterior asamblea. Ese referéndum dio los resultados que dio, un 87% de votos a favor, poco voto en contra y abstenciones, ¿no? Por tanto, un resultado mayoritario de apoyo a la entrada en el gobierno. Y es verdad que desde que eso fue hasta ahora, pues van pasando los meses y ni siquiera todavía está constituido el gobierno entero. Todavía la estructura central de la Junta de Andalucía, de nuestros consejeros, consejeras en Sevilla no está completada, no está ni siquiera iniciada la estructura periférica, es decir, la estructura en la provincia, siguen estando los de
PSOE y va pasando el tiempo. Yo supongo que ya la semana que viene, una vez que ha pasado el Congreso del PSOE, pues igual ya es más fácil que esa estructura esté. Pero durante este tiempo, desde el gobierno, desde la parte que estaba en el gobierno, se han tenido que afrontar también una serie de ajustes, recortes, como queramos llamarlo, ¿no? Pero es que gobernar nunca ha sido fácil. Yo lo sé porque he estado gobernando con el PSOE, pero que vosotros que habéis tenido aquí el ayuntamiento en varias ocasiones, también sabéis que no es fácil gobernar y muchas veces hay que hacer cosas que no, con las que no estamos de acuerdo. Yo desde aquí quiero manifestar mi rechazo a los recortes, a cualquier recorte, vengan de donde vengan del Estado o vengan de la Junta. Pero también hay que decir que los recortes de la Junta, el primero que lo hace es el gobierno, porque el gobierno te recorta 4.000 y pico millones que te dan menos a Andalucía. Si te da 4.000 y pico millones, tú no tienes para gastarlo, es decir, si a una casa le entra menos dinero, no tiene para gastarlo. Por tanto, tendrá que ver cómo ese recorte que tiene, que el gobierno, pues lo reajusta, ¿no? Podremos estar más o menos de acuerdo con los recortes tal y como se han hecho desde Andalucía, ¿no? Supongo que cada uno tiene su percepción. Pero por una parte está que se grava más la renta más alta y hay millones que entran y antes no entraba, es decir, hay una imposición. Hay otra parte que se recorta de diferentes capítulos de gastos corrientes, inversiones y demás, y hay una parte que le afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía, que es quizás la parte con la que nos sentimos todos muy molestos, ¿no? Yo no soy funcionario de la Junta, pero a mí no me gusta que ningún trabajador, sea de donde sea, le recorten los derechos que ya tiene adquiridos. En un primer momento, cuando aquello se da a conocer, hay un parón que para la Izquierda Unida, hace que se pare ese posible decreto, ese decreto que está al Parlamento, y que se vuelva a hablar y se hable con todos los movimientos sociales, es decir, toda la gente implicada, fundamentalmente con los sindicatos. Yo creo que eso fue un error, el que ese plan de ajuste se planteara sin haber hablado antes con los sindicatos. Pero bueno, a partir de ahí se rectifica, se habla con los sindicatos y lógicamente los sindicatos no van a estar de acuerdo en que se haga recorte a los trabajadores. Si yo estoy en un sindicato y tengo que ir a negociar, no estaría de acuerdo tampoco. Pero aquí se da una circunstancia que no se daba, por ejemplo, en la huelga general. Si tuvimos la huelga general en marzo y vimos como un montón de sindicatos de funcionarios como el CSI, el AMPE, en fin, sindicatos amarillos que representaban exclusivamente a los funcionarios, no solo no apoyaron la huelga, sino que nos insultaron, nos amenazaron cuando fuimos a hacer que la huelga, fuimos de piquete a su centro de trabajo. Esos sindicatos que además habían ganado las elecciones en la Junta de Andalucía meses antes. Esos son los primeros que se ponen a la cabeza e intentan confundir, es decir, es verdad que hay trabajadores en la calle, pero son trabajadores que en muchos casos ni siquiera habían apoyado la anterior huelga general, que sí era una cosa que nos, contra la reforma laboral que nos afectaba a todos. Por tanto, no podemos dejar que esos sindicatos nos puedan decir en la calle y demás, nos vayan a confundir de nuestro objetivo. Pero todo esto ha hecho que el partido, de una forma, estemos quizás trabajando de una forma interna, ¿no? Moviéndonos en lo interno del partido y dejando la calle a otros, ¿no? Entre ellos a estos sindicatos. Yo quiero hacer un llamamiento a que el partido empecemos a salir a la calle. Empecemos a salir a la calle porque decía, el miércoles vamos a tener nuevos recortes, recortes duros, en julio habrá más recortes, posiblemente a la vuelta de verano siga habiendo recortes y vamos a una situación bastante complicada, sobre todo para los que no lo tienen, porque cuando todo esto se está hablando nunca se dice que se vaya a subir de un 1 a un 2% lo que se le cobra a la SICAP, por ejemplo, o que se vaya a perseguir el fraude fiscal, ese que simplemente sacando a la luz el fraude fiscal no había que hacer recortes, o que no vaya a haber más amnistías fiscales como la que está habiendo. Es decir, fijaros que alguien que en su momento escondió 1 millón, que por el que hubiera pagado a lo mejor un 30 y tanto por ciento, un 40%, lo esconde y ahora lo saca y solamente paga un 10%. Y lo último que se estaba hablando por ahí es que a lo mejor ni no pagaba ni el 10%. ¿No? Lo que se está haciendo es una política que beneficia solo y exclusivamente a unos cuantos, a los que más tienen, que cada vez tienen más, y los que menos tenemos, cada vez tenemos menos, porque
Lo poco que teníamos nos lo van quitando pues, en base a pagar la receta, sí, medidas que vienen de Madrid, que no vienen desde Andalucía. O sea, que tengamos que pagar la medicina, la subida que decía antes del IBI o bastantes más medidas que nos van a venir en el futuro. Por tanto, yo sí quiero hacer un llamamiento al partido a que estemos unidos, es decir, la mejor forma es la de estar unidos y salir a la calle. Es decir, los próximos meses, posiblemente no va a ser en este mes, estamos en verano y siempre las cosas se tranquilizan, en agosto tampoco, pero a partir de septiembre tendremos que estar en la calle. Tendremos que estar en la calle haciendo frente a esos recortes, organizando a la sociedad, organizando a los trabajadores y a las trabajadoras en esa lucha. Estamos viendo cómo los mineros están consiguiendo, o por lo menos parece que van a ser capaces de conseguir lo que buscan, cómo su lucha está siendo una referencia para nosotros. Y ni ellos son tantos, ni siquiera los recortes que hay, al final es un montante tan grande dentro de lo que es el Estado. Nosotros tenemos que coger esa referencia. Yo no quiero decir que haya que coger los pistolos esos y salir a pelear, porque igual nosotros no tenemos esa capacidad. Pero la lucha continua, la lucha de un día a otro, que al final puede hacer torcer la política de derecha, la política neoliberal que este gobierno del Partido Popular es la que está practicando. Y además que sale sin ningún problema y dice, no, va a haber más recortes, más duros, y habrá esta semana y la que viene y la otra, y lo dicen de una forma tan tranquila, y los demás, pues bueno, no sé si es porque tenemos el miedo en el cuerpo, porque pensamos que esto puede ir peor y vamos a ver si podemos mantener lo que tenemos, estamos un poco arrancados. En ese sentido, yo decía, lo que decía antes, un llamamiento al partido, a todas las agrupaciones del partido, en este caso el Salá, Aloja, lo hago en todos los sitios donde voy, para que nos pongamos en marcha, no solo para parar los recortes, pero también en marcha de cara a los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía, y que ahí habrá que dar la batalla, que serán los primeros presupuestos donde Izquierda Unida participe de una forma directa, y esto es una cosa que no hemos encontrado, para que esos próximos presupuestos de la Junta de Andalucía no sean lesivos contra los trabajadores, contra los mayores, contra los jubilados, sino contra los niños. Es decir, en Andalucía, este año por lo menos, este año que viene, los niños van a seguir habiendo 25 en clase, cada una de las clases. En Castilla-La Mancha va a haber 30 o 30 y tantos, y en Valencia también, y en Madrid también. Esas cosas que nosotros hemos conseguido mantener en este momento, en base a no tocarlo desde la Junta de Andalucía, que lo podamos seguir manteniendo. Por tanto, hacer ese llamamiento y a que todos nos pongamos en marcha. Es decir, el primer deber como comunistas es organizar la sociedad, organizar a nuestro entorno, organizar a los trabajadores para luchar contra eso que se nos viene encima. Y por mi parte, pues nada, felicitar a todos los nuevos militantes que haya y a los más antiguos, pues también, ¿no? Por ese acto de poder también.